Dios bendiga a todos los presentes en este día. Gracias al Señor que podemos estar en sus hogares con los hermanos de la iglesia, de diferentes lugares, de los amigos que a través de este medio puedan estar escuchando en este día la palabra del Señor. La palabra del Señor es una bendición para todos los seres humanos. Así como es importante el alimento cotidiano para sostener nuestros cuerpos físicos, así de importante es alimentarnos espiritualmente para estar en comunión con el Señor. En este día yo quería compartir con ustedes la historia del capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles, donde nos habla acerca de la persecución hacia el apóstol simplemente por predicar la palabra del Señor. Y allí en Lucas capítulo 21 verso 17 dice que nosotros los cristianos seríamos aborrecidos por causa del Señor. En otras palabras, el mundo, aquellos que viven en su pecado, en sus tinieblas, los cristianos no le caemos muy simpáticos, porque no pensamos lo mismo que ellos. Y esto se ha dado en toda la historia de la iglesia. La iglesia ha sido perseguida en diferentes épocas, en diferentes lugares del mundo. Y en este siglo XXI no es diferente. Hay muchos lugares del mundo donde la iglesia es terriblemente perseguida. Muchos son encarcelados, otros son martirizados, simplemente por servir al Señor. Bueno, voy a leerle aquí en capítulo 24 de Hechos, el verso 16, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol procuraba de ser un fiel servidor a Dios, que Dios no le pueda inculpar de ningún pecado y a la vez que ningún ser humano pudiera marcarle verdaderamente un defecto en la vida de él. Él era transparente ante Dios y los hombres. Pero aquí en Hechos de los Apóstoles, este libro se escribió como la historia de la iglesia en sus inicios, la iglesia primitiva, que realmente fue fundada por el Espíritu Santo, fue guiada por el Espíritu Santo y fue sostenida por el Espíritu Santo. Y la Escritura dice que el texto fundamental de Hechos de los Apóstoles es donde dice: y recibiréis poder y me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero la Escritura en Hechos de los Apóstoles vemos cómo el Espíritu Santo obra en una manera extraordinaria, pero también el mundo espiritual oscuro se mueve con violencia, y en ese mundo de la primera iglesia, la iglesia fue sumamente despreciada, maltratada y perseguida, y muchos murieron en las hogueras, murieron en los coliseos romanos devorados por diferentes bestias. Y la Escritura dice que la primera iglesia se preocupaba para servir al Señor de todo su corazón. No estaban preocupados por los bienes de este mundo, no estaban preocupados para tener logros o grandes títulos en sus vidas como personas importantes, sino que estaban enfocados que la voluntad del Señor se desarrollara en su vida, de tal manera que el apóstol Pablo dice estas palabras extraordinarias, conocidas por muchos, pero poco practicadas: lo tengo todo por basura, con tal de ganar a Cristo en mi corazón. Y Jesús dijo: si del árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán de las ramas secas? Ahora,
para ir derecho a la palabra del Señor, nosotros en este tiempo tenemos que entender algo importante, que el mundo espiritual no ha desaparecido, que en el mundo espiritual hay dos bandos, de los que están del Señor y de las tinieblas. Y el bando de las tinieblas no ha perdido el interés por sofocar a los cristianos. El mundo espiritual oscuro no se ha cansado de maltratar a los cristianos, lo hará hasta lo último. Por eso el Señor dijo estas palabras: sean fieles todos los días de su vida hasta el final de los tiempos. Y eso es lo que quiero en este día marcarles, que nosotros como cristianos debemos realmente afirmarnos en la palabra del Señor, en la verdad del Señor. Vamos rápidamente a estar desarrollando este capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver cómo el mundo siempre ha estado tratando de apagar la vida de los creyentes. Y así dice la Escritura, usted lo puede leer completamente en su casa, el capítulo 22, 23 y 24. En el 24 dice que el sumo sacerdote, juntamente con algunos ancianos, contrataron a un tal Tértulo, que supuestamente es un hombre hábil para presentar defensa o acusaciones. Seguramente era un abogado, y el sumo sacerdote y los ancianos contrataron a este hombre para acusar a Pablo delante del gobernador Félix. Y cuando ya estuvieron delante del gobernador, este personaje Tértulo comenzó a hablar para acusarlo, pero antes de llegar a la acusación, él comenzó a elogiar a Félix y le comenzó a decir que por tu causa las cosas marchan extraordinariamente bien, que alrededor hay mucha paz. Pero este Tértulo sabía bien que Félix no era un bebé de pecho, era un hombre extremadamente corrupto, pero quería acomodarse con él para presentar allí su acusación. Y dice la Escritura que él presentó su acusación contra Pablo para destruir su vida con estas palabras: estos hombres son una plaga en Jerusalén y lo hemos hallado culpable de 3 cargos, por los cuales nosotros queremos enjuiciarlo. ¿Cuáles eran esos cargos que presentaron contra Pablo? En primer lugar, que Pablo era el promotor de sedición, traía un desorden público allí en Jerusalén. En segundo lugar, o el segundo cargo, era que él era cabecilla de una doctrina hereje que pertenecían a la secta de los nazareos. Y el tercer cargo era que, como si fuera poco todo esto, dijeron que Pablo intentó profanar el templo sagrado de Dios. Y allí Tértulo comienza a desarrollar toda esta acusación y dice: nosotros, ¿no?, lo hemos arrestado correctamente, legalmente, pero allí en Jerusalén intervino el tribuno. Y el tribuno, allí vinieron los soldados y nos arrebataron de nuestra mano con violencia a Pablo, y no pudimos hacer más nada, y ahora estamos delante de ti porque no nos quedó otra cosa. Mire, eran todas mentiras. El tribuno no le había arrebatado a Pablo de sus manos con violencia. Los violentos eran ellos, los sacerdotes y los ancianos y los 40 personajes siniestros que allí aparecen en la Biblia, que han conjurado que mañana le vamos a dar muerte a Pablo. Y yo creo que Dios usó al tribuno
para liberar a Pablo de una segura muerte. Ahora, todas estas cosas que Tértulo decía, lo decía con mentiras, acusando a un hombre inocente. Ahora, Pablo no dijo ni una palabra cuando Tértulo lo estaba acusando de terribles cargos, que por supuesto por estos cargos, según la ley de los judíos, él merecía ser ejecutado, no merecía vivir. Pero cuando llegó el tiempo de Pablo para defenderse delante del gobernador Félix, comienza con estas palabras: yo sé que tú estás hace muchos años aquí, que eres un juez, y yo quisiera comprobarte que de lo que me están acusando, nada es cierto. Y Pablo comienza a exponer: hace 12 días yo llegué a Jerusalén para, traer una ofrenda para las iglesias o los hermanos pobres de Jerusalén. Y comenzó a decir esto: yo no subí a Jerusalén como un revolucionario, yo no discutí con nadie, no amontoné gente en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Por lo tanto, desde el día que llegué a Jerusalén hace 12 días, fui detenido, fui traído hasta aquí. ¿Qué puedo yo armar como revolucionario? Esto es toda una mentira. Ahora la palabra del Señor dice que Félix, porque se le había mandado una carta diciéndole toda la verdad, que Pablo era una persona totalmente inocente. Y Pablo dice: estos, los que me acusan ahora, no pueden probar lo que están diciendo porque ni siquiera testigos tienen. Y Pablo sigue diciendo: no, me llaman hereje por servir al Señor, porque creo en el reino de Dios. Me llaman hereje porque sirvo al Dios de mis padres. Me llaman hereje porque yo creo en la ley y en los profetas como creen los sacerdotes y los ancianos. La pregunta era: ¿por qué me acusan ustedes? ¿Acaso es un crimen servir al mismo Dios que sirven ustedes? ¿Acaso es un crimen tener esperanzas las mismas que tienen ustedes? ¿Y de cuál esperanza estaba hablando Pablo? Bueno, el pueblo de Israel, como Pablo o la iglesia, tenían la esperanza de que un día iba a haber resurrección de entre los muertos, de los justos y de los injustos, y que todos deberían dar cuentas a Dios. En otras palabras, por eso Pablo dijo: ante Dios tengo la conciencia limpia y ante los hombres también. Yo no vine a Jerusalén como un sedicioso, como un hereje, ni para cometer ningún sacrilegio. Es como yo dije hace un momento: vine para dar una ofrenda a los pobres, y de paso, es cierto, estuve en la iglesia, pero con motivos de adorar a Dios. ¿Y por qué le inculparon a Pablo de semejantes cargos? ¿Cuál fue el crimen? Es que Pablo predicaba la resurrección de los muertos como creía el pueblo de Israel, pero lo hacía en el nombre de Jesucristo. Y este era el gran problema: mencionar el nombre de Jesucristo. Ellos rechazaron a sus Mesías, y todos aquellos que se atrevían a hablar en el nombre de Jesús eran terriblemente perseguidores. Ahora, Félix sabía de la inocencia de Pablo. Félix podía soltarlo en ese mismo instante, pero él quiso quedar bien con los judíos, ¿vio? Porque era un político. Era un hombre que buscaba beneficios propios. Y no tuvo la mejor ocurrencia que postergar este juicio, diciendo: hasta que no venga el tribuno juntamente con Licio y traigan a todos los
testigos para aclarar esta situación, no va a haber un veredicto. Pero a Pablo no lo libertó, lo dejó preso con ciertas libertades, pero preso al final. Y luego usted puede ver en este capítulo que viene Félix, el gobernador, a Pablo para hablarle. Y bueno, Pablo podía haber aprovechado en ese momento de descargar toda su, humanamente hablando así, su disgusto por todo lo que pasó. Pablo le podía haber dicho a Félix, que es una injusticia lo que están haciendo conmigo el sumo sacerdote y los ancianos de Jerusalén, es una injusticia que me acusen de esta manera estos testigos falsos. O Tértulo allí con el sacerdote y algunos ancianos. Es todo mentira, porque Félix lo sabía. Aparte, Pablo podía haberle dicho: Félix, tú sabes todas estas cosas, pero no hiciste nada por mí. Al contrario, en vez de soltarme, me dejaste atado para quedarte bien con los judíos. Mire, era un juez, gobernador y un juez. Supuestamente él estaba para impartir justicia según la verdad. Y es lo que menos hizo. Él fue más injusto que los propios acusadores. Ahora la palabra del Señor dice que Pablo no usó ese tiempo para desahogarse, para, tal vez quejarse, sino que usó ese tiempo con sabiduría para hablarle del Evangelio a Félix. Y le habló de la justicia de Dios, y le habló del dominio propio, y le habló del juicio venidero, que todos los hombres habrán de dar cuenta delante de Dios. En realidad, Félix no se esperó con estas palabras de Pablo. Él había venido por otra cosa. Él pensaba recibir dinero de Pablo. Era, en otras palabras, él quería quebrantar la voluntad de Pablo para que Pablo afloje y le diga: che, a ver, ¿cómo podemos arreglar esta situación? Si te doy unos pesos, ¿me soltás? Porque la Biblia dice, estaba interesado por recibir algún dinero. Quería recibir alguna coimita, ¿vio? Así actuaban en aquel tiempo y lo siguen haciendo hoy en día. Las autoridades, en vez de ejercer su servicio porque les es dado de parte de Dios para el bien de todos, a veces abusan de esa autoridad para beneficiarse personalmente. El asunto que el siervo del Señor, el que tiene el llamado de Dios, Dios permite que quede detenido allí en la casa de Félix. Y Félix, cuando vino a escuchar de Pablo, supuestamente la palabra, vino con su esposa Drusila, ¿no? Y Drusila tampoco era su mujer, ¿no? Porque era mujer de otro hombre. Por lo tanto, dice la Escritura que Félix se llevó un susto terrible después de haber escuchado las palabras de Pablo, y comenzó ahora a espantarse de tal manera que este juez empezó a temblar. ¿Por qué? Parece que la conciencia todavía funcionaba en la vida de Félix. Pablo le habrá hecho recordar cuánta corrupción él tiene en su vida, cuánta injusticia ha cometido, cuánta violencia ha cometido, y quizás más de una vez ha derramado sangre de inocentes. Y frente a esta realidad, él estaba temblando, pero Pablo le deja bien en claro que ante Dios no hay acepción de persona. Seas romano, judío, te llames como te llames, un día serás llamado a rendir cuenta ante Dios. Qué importante tener este concepto que tenía Pablo en su corazón. Trato de estar bien delante de Dios, que Dios no me marque con el dedo diciendo en esto estás fallando. Y también trataba de estar a cuentas con los hombres. Pablo no era un hombre rencoroso,
no se llenó de odio, de furia, sino todo lo contrario, descansó en el Señor. La iglesia del Señor siempre fue perseguida por las tinieblas, porque las tinieblas no soportan la luz del Evangelio. Querida iglesia, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Aquí hay una enseñanza importante, una lección práctica para nuestras vidas. Seamos siervos del Señor o seamos oyentes en la iglesia, bueno, al final todos somos siervos del Señor. Y lo que trato de decir, que los cristianos en esta vida no todo va a ser color de rosa. No siempre la vida te va a sonreír, aunque quisiéramos que así fuese. Pero siempre tendremos adversidades, conflictos, porque hay un mundo espiritual que lucha contra nosotros. Los cristianos, nos guste o no, tenemos que recorrer por la senda dolorosa de la vida, llevando nuestra fe encendida como una antorcha de victoria, porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario para nuestra vida. En otras palabras, si las exigencias de este mundo te dicen que no tenemos que predicar en el nombre de Jesús, que no tenemos que sanar en el nombre de Jesús, si este mundo te dice que en Jesús no hay esperanza y por lo tanto no debemos predicarlo, la Escritura nos enseña que los verdaderos cristianos no pueden vender la doctrina del Señor. La doctrina del Señor no puede ser negociable. Ella es sí y amén. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiero decirte algo importante, y yo sé que lo sabes, que siempre cuando se predica la palabra del Señor habrá gente disgustada, porque no quieren oír la verdad de Dios, prefieren oír las mentiras del diablo. Por eso la Escritura dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír la palabra. Muchos van a preferir los cuentos, las fábulas, las cosas lindas, la prosperidad de la vida, la alegría de la vida, pero no te quieren escuchar acerca de tomar la cruz, de morir a este mundo y tener esperanza en la misma que tuvo Pablo, en una ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios. La vida de los cristianos es totalmente incompatible con este mundo. No podemos ser amigos de este mundo, porque pensamos diferente. Tenemos diferentes sentimientos, emociones. El mundo piensa según la carne, pero los cristianos pensamos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en tu corazón. Solo para terminar, vivimos tiempos difíciles. Y así como la iglesia fue perseguida en la primera época, el libro de los Hechos se escribió alrededor de la historia de 30 años. ¿Cuántos murieron por causa del Señor? Reitero lo que dije, el mundo espiritual no se durmió. El mundo espiritual de las tinieblas está tratando de destruir al pueblo de Dios, y cuando hoy tenemos que abrir los ojos más que nunca, porque hay persecución en diferentes maneras. Y en estos tiempos quiero decirte que a veces entre los mismos cristianos que servimos a Dios no hay acuerdos, porque uno piensa de otra manera y el otro piensa de otra. A veces queremos transformar las doctrinas del Señor a nuestros gustos. Si hay estos problemas, supuestamente todos servimos al Dios verdadero. ¿Qué esperar de este mundo? ¿Sabe cuántos tértulos habrá en este mundo? ¿Sabe cuántas personas
deseosas de acusarnos ante las autoridades por decir cosas según la verdad de Dios. ¿Sabe? Vivimos en una generación donde en cualquier momento puede llegar a ser así, que servir a Dios va a terminar siendo un crimen, aborrecido por la sociedad, donde la misma sociedad dirán que los cristianos son una plaga innecesaria en este mundo y que de alguna manera hay que extirparlos de este mundo. Vivimos en estos tiempos donde se puede desatar una terrible persecución para la iglesia. Y la pregunta es, ¿usted está consciente del tiempo que está viviendo? ¿Usted sabe que esto puede ser una verdad? Porque dice la Escritura que seréis llevados delante reyes y que nos debemos preocuparnos que vamos a responder. Hasta otros serán encarcelados y otros muertos. Mientras hoy disfrutamos nosotros de una paz extraordinaria, en cuantos lugares del mundo, cristianos que son muertos por causa del Señor. Si llegaría el tiempo de esta realidad para nosotros, ¿qué haríamos? ¿Nos quejaríamos? ¿Despotricaríamos contra la injusticia de este mundo o haríamos como Pablo? Debemos aprender esta lección de guardar silencio y encomendarnos en las manos del Señor, el no quejarnos. Y a pesar de la situación que nos toque vivir, jamás debemos cambiar el mensaje del Señor, porque al final de todo, siempre Dios tiene control de todas las cosas y Él se ha de glorificar sobre nuestras vidas. Vivimos en una época donde es aceptable la doble moralidad, pero no es aceptable la santidad de Dios. Vivimos en un tiempo donde a algunos se le ocurre una idea y se la implanta como una verdad, pero no es aceptada la verdad de la palabra del Señor. Hoy se está hablando acerca de la necesidad de reinterpretar las Escrituras. Y miren, el tiempo que estamos viviendo prácticamente se nos está robando la libertad, porque nuestra libertad es una libertad condicionada. Ya no tenemos libertad de ir a las iglesias a adorar juntos al Señor, y no sé hasta cuándo esta condición va a continuar. Pero se está tratando de imponer una nueva teología, una nueva manera de creer en Dios. Y yo en este día quisiera mencionar algunas de estas cosas que ya se están hablando, y es muy probable que en los años venideros estas cosas terminen siendo una ley. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando esto sea una ley? Para terminar, quisiera simplemente hacer algunos comentarios del tiempo que estamos viviendo, donde la iglesia y la predicación de la palabra del Señor ya no es aceptada en la sociedad, y como iglesia, como pueblos de Dios, tampoco ya somos respetados o amados, a tal punto que la palabra discriminación ya está siendo un delito en este mundo. Ahora los cristianos, por cierto, amamos a los pecadores y deseamos que ellos conozcan a Jesús como su Salvador, pero no pensamos lo mismo y no practicamos lo mismo. Y si ellos tienen derechos de pensar cosas que para nosotros es un pecado, bueno, nosotros los cristianos también tenemos derechos de decir que esa clase de vida yo no quiero. Ahora, para ir redondeando, se está tratando de imponer en este mundo que los cristianos ya no vivan de acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios, porque la Biblia tiene sus años y ya ha caducado, y en este tiempo tenemos una nueva moralidad
Y la palabra de Dios es muy ofensiva para esta nueva moralidad. Por lo tanto, tenemos que cambiar la forma de pensar. ¿Y cuál es esa forma de pensar en ese nuevo evangelio? Pensar como cualquier pecador, que nada es pecado, que nada ofende a Dios, que no hay necesidad de que arrepentirse, etcétera, etcétera. Y hace días pasados, mejor dicho semanas, escuché acerca de que ha salido una encuesta para la iglesia, haciendo ciertas preguntas. Y en esas preguntas se está diciendo si la iglesia está desarrollando en este tiempo alguna posibilidad para dar cargos ministeriales a personas de diferentes sexos o de diferentes inclinaciones. Si la iglesia se está preocupando de bendecir las uniones matrimoniales del mismo sexo, según el Tratado de los Derechos Humanos. Miren lo que se está tratando de imponer. Y si la iglesia está tratando de practicar el lenguaje inclusivo dentro de la iglesia, porque va a terminar siendo una obligación, porque pueden llegar personas diferentes a nosotros y se van a sentir ofendidos. ¡Qué barbaridad! Y en otra de las preguntas es si la iglesia está dispuesta a volver a bautizar a las personas. Y en esta encuesta se decía, bueno, si antes se llamaba Juan o era Juan y ahora resulta que es otra su realidad y es una mujer, bueno, tenemos que bautizarle de nuevo según esa nueva condición. No solo eso, se está haciendo la pregunta si estamos cambiando los lenguajes de nuestros himnos, porque tienen que ser lenguajes más inclusivos. En otras palabras, el mundo está tratando de subyugar a la iglesia, de perseguir a la iglesia de tal punto que no se hable más del pecado, que de la boca de los cristianos se quite la palabra transgresión, cruz, a tal punto que la muerte de Jesús se haga vana. La iglesia no puede hacer lo que el hombre pide que hagamos. La iglesia tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que estar dentro del marco de lo que Dios nos dejó como escritura. No podemos cambiar la realidad de Dios. Como ya mencioné, cielos y tierra van a pasar, pero no la palabra del Señor. Son estos tiempos que estamos viviendo. En cualquier momento cualquiera puede ser acusado porque se ha sentido ofendido. ¿Qué tiempos terribles estamos viviendo? Hoy estamos encerrados en nuestras casas. No sabemos lo que va a pasar el mes que viene ni el año que viene, pero como cristianos aprovechemos para estar a cuentas con Dios y con los hombres. Cristo viene pronto. Prepárate para un encuentro con Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que si sucede algo, bueno, tenemos que entender que son los últimos tiempos y es necesario que todo esto se cumpla para que llegue el fin. Pero iglesia, debes saber algo. Prepárate para el encuentro con Dios. Jesús viene pronto por usted y por mí. Que Dios te bendiga. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios por esta palabra? Que si llegaron el tiempo de que alguien nos quiera imponer cosas antibíblicas, bueno, podamos sostenernos por la fe como se sostuvo Pablo, firmes
en la palabra del Señor, en el consejo de Dios. Si hay algún hermano enfermo, debilitado, Dios le bendiga ahora, le fortalezca. Estamos orando por todos los hermanos. Hay familias que me están llamando, que estaban enfermas y ahora ya están bien. Damos gracias al Señor. Estemos orando por cada hogar cristiano para que seamos guardados por el Señor, por los ángeles del Señor, fortalecidos, para que no nos debilitemos en este tiempo que estamos ausentes de la iglesia, en el sentido de no vernos el rostro los unos con los otros, pero no estamos lejos de la presencia del Señor. El Señor está con ustedes y conmigo en cada hogar. Oramos y que Dios le bendiga. Padre, te agradecemos por este día de poder compartir una vez más tu palabra, Señor, que es 100% la verdad, que es justa y que nos llama al arrepentimiento para estar a cuentas contigo. Bendice a mis hermanos, fortalece a todo tu pueblo. Y si hay alguien que todavía no conoce a Jesús como su Salvador, como este gobernador Félix, que vivía en injusticia, practicando la impiedad, sea tocado por tu palabra en este día, Señor, y pueda arrepentirse de sus pecados, sabiendo que un día ha de presentarse ante Dios. Ayúdanos, Señor, para que ese día seamos hallados dignos de ser llamados a tu presencia como hijos de Dios. Gracias por todo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y oro por todos los que están enfermos. Sánales ahora, fortaléceles físicamente y espiritualmente también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente, pueblo de Dios, y será hasta la próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Estaremos compartiendo nuevamente la palabra del Señor, que es vida y vida en abundante. Dios te bendiga. Hasta la próxima y muchas gracias.